Mire, dígale al que está a su lado, usted está en el mejor restaurante del planeta. Prepárese para comer, dígale. Pero también un día prepárese para servir a las mesas. Porque nos gusta comer, pero no servir. ¿Cuántos dicen amén? Está bien escuchar la palabra, alimentarse de ella, pero también tenemos que entender que al Señor se le sirve. Dígale al que está a su lado, a Jesucristo, se le sirve. En la iglesia es imposible, o sea, no se puede, una iglesia que te hable de un tema diferente a que no sea espiritual, creo que está perdida. Porque cuando leemos la Biblia y vemos a Jesús hablando, vemos a un Jesús hablando totalmente al mundo espiritual y a la vida espiritual. Nunca Jesús se desenfocó de hablar espiritualmente. Siempre Jesús predicaba espiritualidad, aconsejaba espiritualidad y sanaba espiritualmente. En una ocasión vinieron dos hermanos porque se estaban peleando por la herencia y uno de ellos le dijo: Señor, ayúdanos a partir la herencia que nos vamos a matar aquí. Pero el Señor le dijo: yo no estoy para eso, busquen un juez y el juez les va a solucionar el problema. Yo estoy para traerles una solución espiritual. Entonces, nosotros como líderes estamos llamados a siempre a predicar la palabra desde una perspectiva espiritual, enfocado en lo espiritual totalmente. Y no podemos salirnos de esa línea. Porque todo tiene su raíz en lo espiritual. Dígale al que está a su lado, todo tiene una raíz espiritual. Absolutamente todo. Por eso nosotros tenemos que estar abiertos a la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, abiertos a la palabra de Dios. Tenemos que tener una mente abierta a la palabra, un corazón abierto a la palabra, un espíritu abierto para recibir la palabra de Dios, para que la palabra de Dios transforme nuestra vida. Lo opuesto a estar abierto es estar cerrado. ¿Ha conversado usted con personas cerradas? Y usted le dice aquí y él le sale con una excusa por allá. Usted le dice aquí y le sale por allá y usted se desata todos los misterios que usted conoce, pero como esa persona está cerrada en su corazón, en su mente, en su espíritu, no le entra lo que usted le aconsejó, lo que usted le dijo, no le entra por ningún lado. ¿Está conmigo? Entonces el estar abiertos trae bendición de Dios a nuestras vidas a través de la palabra, pero el estar cerrados, diga conmigo, el estar cerrados. Imagínate, no hay cosa más triste que venir a la iglesia, sentarse y escuchar la palabra y estar cerrados en el corazón y en la mente. Tener un tiempo de adoración y de alabanza y estar cerrados. Todos están adorando al Señor, unos están llorando, unos están riendo y otro está como cabro mascando chicle. ¿Por qué? Porque está cerrado. Dígale al que está a su lado, ábrete, che, dígale, deja de estar cerrado. No se enoje conmigo. El problema es que nosotros nos cerramos. O sea, si estamos en la casa de Dios, ¿para qué vas a estar cerrado? Dígale, abrite. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu espíritu y deja que la palabra de Dios opere en tu espíritu, opere en tu corazón y opere en tu mente, porque seguro traerá una transformación. Entonces mi parte es abrir mi corazón, mi parte es abrir mi mente para que el Dios pueda hacer lo que tiene que hacer adentro de mí. Jesucristo no tomaba bisturí y operaba a la gente y le sacaba el cáncer o el problema que tenía. El Señor los trataba predicándoles la palabra. Diga conmigo, la palabra es el bisturí divino que arranca toda enfermedad. La raíz de las enfermedades la raíz de todas las enfermedades es espiritual, la raíz es espiritual. Por eso Jesucristo operaba espiritualmente. ¿Cómo, pastor? Predicando la palabra. ¿Sí o no? Sanando a los enfermos a través de la predicación de la palabra. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy les quiero hablar acerca de vida de fe. Diga conmigo, vida de fe o vida de temor. Dígale al que está a su lado, vida de fe o vida de temor. Lucas capítulo 5, ponelo Lucas capítulo 5,
versículo 1 al 10, y lo vamos a leer. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, diga conmigo, junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Versículo 5: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas. Diga conmigo, llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dígale al que está a su lado: usted va a ser un gran pescador de hombres. Personaje principal en esta historia real bíblica es Pedro, pero el principal de todos es Jesús. Y aquí vemos nuevamente un contacto de Jesús con Pedro, aunque ya lo habían tenido anteriormente. De tantas ocasiones en las cuales Pedro y Jesús se encontraron, esta es una de las primeras. Pienso que esta ocasión donde Pedro se encuentra con Jesús es la segunda o la tercera, no lo sabemos claramente. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 1, versículo 38 en adelante, Juan el Bautista está en el Jordán bautizando. Y en ese momento, Andrés, hermano de Pedro, escucha que Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés sigue a Jesús. Y luego que lo sigue, Andrés viene tras Simón, Pedro, su hermano, y le dice: hermano, encontramos al Mesías, encontramos al Señor, ven conmigo, vamos a él. Y cuando Jesús lo ve a Simón, le dice: tú ya no serás llamado Simón, sino que te llamarás Pedro. ¿Está conmigo? Entonces, ya Pedro había caminado con Jesús. Ya Pedro había sido llamado por Jesús. Ya Jesús lo había llamado. Ya le había cambiado el nombre. Ya tenía una relación con él. Es más, Juan 1:40 dice que esa noche Pedro, Andrés y otros discípulos se quedaron con Jesús. ¿Sí o no? Se quedaron a dormir con Jesús, porque ya era tarde. Entonces ellos se quedan con Jesús. Si volvemos a Lucas capítulo 4, del capítulo 4 hacia atrás, aquí estamos en el capítulo 5. Si volvemos a Lucas del capítulo 4 hacia atrás, nos damos cuenta que Jesús visitó la casa de Pedro, y que justamente en ese momento que Jesús visita la casa de Simón Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, y Jesús sana a la suegra de Pedro. Entonces significa que Pedro caminaba con Jesús. Lo que quiero transmitirles es que ya Pedro había iniciado una vida de fe caminando con Jesús. Jesús lo visitaba a su casa. Pedro se quedaban con Jesús a dormir, compartían juntos. Pero en Lucas capítulo 5, en el cual estamos tomando como referencia para estudiar en esta tarde, nos damos cuenta de que sucede algo fuera de orden. Porque Jesús llega al lago de Genesaret
Y la palabra del Señor dice que Jesús vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las barcas. ¿Está conmigo? Sí, hágase esa imagen. Llega Jesús a la orilla del lago, están las 2 barcas y a pocos metros están las 2 barcas, y justamente en las barcas está Pedro, que Jesús le había dicho: ya no te llamarás Simón sino Pedro, que Jesús lo había visitado a su casa. En la barca está conmigo. Me río y me gozo porque lo que está sucediendo es raro. O sea, ¿cómo es posible que un discípulo de Jesús esté en la barca lavando las redes y a Jesús lo tiene enfrente? ¿Está conmigo? Entonces, lo que podemos ver y lo que podemos encontrar es que a pesar de que Pedro tenía una vida de fe, caminaba en temor. Pedro en esta ocasión se parece a nosotros, porque negociamos nuestra vida de fe por temor. Pedro había caminado con Jesús hasta ese momento, pero de aquí en adelante ya Pedro no está con Jesús, ya Pedro no acompaña a Jesús, ya Pedro no está en sus eventos, en los eventos evangelísticos de Jesús, ya Pedro abandonó a Jesús. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Entonces Jesús se encuentra sin Pedro y el Señor está en la orilla del mar, del Jordán, haciendo milagros, haciendo prodigios, haciendo maravillas, haciendo cosas hermosas. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro? Lavando las redes. Entonces, ¿qué es lo que podemos analizar de esta experiencia de vida de la cual estamos estudiando? Una de las cosas que yo pude encontrar en la palabra es que lo que llevó a Pedro a apartarse de Jesús es que Pedro miraba que todos aquellos que se acercaban a Jesús eran bendecidos con milagros, pero menos Pedro. Todos aquellos que venían a Jesús eran sanados, eran transformados, eran renovados, pero menos él. Es más, viene el Señor y le sana a la suegra, pero no hace un milagro en él. ¿Cuántos esposos hay aquí que quieren que el Señor le sane a la suegra? Algunos quieren que se muera, ¿va? El Señor tiene sentido del humor. Entonces el Señor sana a la suegra. ¿Sí o no? El Señor sana a la suegra de Pedro, y Pedro queda: bueno, aquí como que Jesús es para los demás, pero menos para mí. Aquí como que el evangelio les funciona a todos, a las multitudes, pero a mí no me está funcionando. Aquí el evangelio no está siendo productivo en mi vida. Yo me estoy sembrando, pero no me está produciendo. Yo estoy diezmando, yo estoy ofrendando, yo estoy sembrando, yo estoy honrando, pero a mí no me está sucediendo absolutamente nada. ¿Cuántos han experimentado eso? Usted diezma, usted ofrenda, usted se siembra, usted bendice, usted se congrega, pero usted no está viendo la retribución que el evangelio le está trayendo a las multitudes, pero menos a usted. Usted lo está haciendo todo bien, pero usted no está siendo bendecido por el Dios que está bendiciendo a muchos. ¿Está conmigo? Entonces, el problema que Pedro tuvo es que Pedro optó por una vida de temor. Porque Pedro, en vez de seguir al maestro, a seguir a Jesús, se propuso quedarse en la frustración que le había generado su naturaleza pecaminosa. Pedro, cuando es llamado por Jesús, ahora le toca caminar con Jesús. Y le toca servir con Jesús. Pero hasta ese momento no había recibido absolutamente nada, porque no había visto que el evangelio tenía retribución. Dígale al que está a su lado:
el evangelio retribuye, el evangelio paga y paga bien y paga muy bien. Aquel que cree va a terminar bendecido, prosperado y en victoria. Entonces una vida de temor trae frustración. Una vida de fe trae liberación. Entonces Pedro opta por vivir su vida sin Jesús, porque había experimentado que una vida con Jesús no le había funcionado. Usted ha conversado con esos hermanos que le dicen: sí, mira hermano, yo serví en la iglesia hace muchísimos años, yo diezmé, yo ofrendé, yo hacía ayunos los sábados, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Sí, ya me puedo todo eso, ya conozco todo eso, no es necesario que me cuentes nada porque ya lo conozco todo. ¿Ha conversado usted con personas así? Que ya lo conocen todo, que creen que lo han conocido absolutamente todo y no esperan nada nuevo que Dios haga en sus vidas. Entonces Pedro estaba en una situación de estas, porque Pedro ya se había rendido en la fe. Pedro ya se había dado por vencido en la fe. Pedro ya se había frustrado, porque es más, aparte de servir, aparte de seguir a Cristo, ya ahora tenía problemas financieros. Se obliga Pedro y se mete en la barca para pescar todo un día y toda una noche. Y al final de la rutina, Pedro no tuvo ningún resultado. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estoy dando a entender? Me llega, solo uno dijo amén. Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué Pedro retrocedió? ¿Está conmigo? ¿Qué hizo a Pedro retroceder en su vida de fe? ¿Qué hizo a Pedro caer en tan grande desprecio que tiene al maestro delante de él y no va tras él, sino que se queda lavando las redes que estaban sucias? ¿Está conmigo? ¿Qué fue lo que sucedió en el caminar de Pedro que despreció a Jesús por lo que él estaba haciendo? ¿Está conmigo? A Pedro no le estaba, aparentemente no le estaba funcionando caminar con Jesús, porque él pensaba que no estaba ganando absolutamente nada. Él pensaba que lo estaba perdiendo todo, y ahora toma la decisión de ir y trabajar para alcanzar aquello que estaba perdiendo. Diga conmigo: vida de fe, vida de temor. A muchos les funcionaba acercarse a Jesús. Venían a Jesús y terminaban con un milagro. Venían a Jesús y terminaban bendecidos, terminaban prosperados. Pedro que caminaba con Jesús, no le sucedía absolutamente nada. ¿A cuántos les ha sucedido algo poderoso y maravilloso desde que caminan con Jesús? ¿Y a cuántos no les ha sucedido nada? Usted dice: a mí, pastor, desde que yo camino con Jesús, nada bueno me ha sucedido. A mí solo me ha sucedido cosas malas en el evangelio. ¿A cuántos les ha pasado eso? Que usted conoce que hay personas que fueron a la iglesia y en vez de salir bendecidos y terminar bendecidos, terminaron mal en la iglesia. Oh, mira que la hermanita habló mal de mí, dijeron esto de mí, y los chismosos aquí, yo por eso ya no voy a la iglesia. ¿Cuántos les ha pasado eso? Entonces Pedro experimentó una situación de vida que no era para hacerlo retroceder, sino para fortalecerlo en fe. Dígale que está a su lado: la ausencia de bendición no significa ausencia de Dios. ¿Está conmigo? La ausencia de que Dios haga algo, porque Dios haga algo poderoso en la vida de los demás y no lo haga en ti, no significa que el Señor te ha abandonado. Significa que Dios se está preparando para hacer algo poderoso para tu vida. Toda persona que viene a Jesús termina bendecida por Jesús.
no hay nadie que quede de la misma manera que llegó delante de Jesús. Cuando usted viene a Jesús, Jesús no lo deja igual. Si usted vino mal financieramente, Jesús no te deja mal financieramente. Jesús te prospera, Jesús te enriquece, Jesús te transforma, Jesús te sana. En las áreas que tú vengas mal, vas a terminar siendo bendecido por Jesús. Dígale al que está a su lado: gestiona tu vida de fe con un lenguaje de fe y no con una vida de temor y un lenguaje de temor. Uno de los problemas que Pedro tuvo es que desde el momento que inició a caminar con Jesús, no gestionó su vida de fe. Y ese es un error que todos nosotros los cristianos cometemos, que no hacemos ese cambio de lengua. Nos quedamos en Cristo, pero con la lengua del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ay. Entonces, Pedro no estimuló su lenguaje de fe en su vida de fe. Pedro tenía una vida de fe, pero con un lenguaje de temor. Note que en Juan capítulo 1, versículo 38 en adelante, la Biblia dice que Andrés llama a Pedro. ¿Y usted quién era de los discípulos el más hablador? El más impertinente. ¿Quién era el más hablador de todos los discípulos? ¿Quién? ¿Quién era? Pedro. Pedro era el discípulo más hablador de todos. Pero en Juan 1, 38, 40 sucede algo impresionante. Que a Pedro no le escuchamos ni una palabra. Jesús le suelta una palabra poderosísima a Pedro y Pedro ni se inmutó. Porque Pedro inició a caminar su vida de fe en temor. ¿Sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Le dijo: yo te digo a ti que tú te llamarás Pedro. Ya no te llamarás Cefa. ¿Ha leído usted la respuesta de Pedro hacia Jesús? ¿Qué es lo que Pedro le dijo a Jesús? ¿Cómo respondió Pedro? ¿Lo ha leído? No hay respuesta de Pedro. El tipo se quedó callado. No así Natanael, cuando Jesucristo cuando viene Andrés a Natanael y Natanael mira a Jesús y le dice: hoy me he dado cuenta que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Natanael lo exaltó, lo glorificó. Es más, Andrés dijo: Simón Pedro, hemos hallado al Mesías, al Hijo de Dios. Y cuando usted lee de Pedro totalmente en silencio. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado: el silencio habla. La inactividad habla. La inactividad habla, el silencio habla, la ausencia habla. La hora que llegas a la iglesia habla, la hora que te vas a la iglesia habla. El martes que no vienes a la iglesia habla. Hello, ¿cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros vemos a Pedro en los primeros capítulos de la Biblia, vemos a un hombre no con un lenguaje de fe como lo desarrolló después. Lo vemos con un lenguaje de temor. Porque Jesucristo, después que lo ve y que no ha atrapado nada, le dice: Pedro, ponga mar adentro y en mi palabra tira la red. Y Pedro le dice al Señor: Señor, ¿qué tú me vas a decir a mí de pesca? Ya pesqué todo el día y toda la noche y nada atrapé. ¿Me quieres avergonzar una vez más? ¿Estás conmigo? Entonces Pedro manejaba un lenguaje de frustración. Pedro manejaba un lenguaje de temor, caminando una vida de fe. Jesús estaba ahí, pero él no tenía tiempo para Jesús. Él tenía tiempo para lavar sus redes. Él tenía tiempo para trabajar, para hacer todo lo humano posible que le correspondía hacer, pero no tenía tiempo para Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, Pedro está en una situación que en vez de moverse en fe, se estaba moviendo en temor. El temor te lleva a frustración. Pedro estaba oiga bien, Jesús, la Biblia no dice que Pedro miró a Jesús, la Biblia dice que
Jesús vio las dos barcas y a los hombres que lavaban las redes. Significa que Pedro estaba encerrado en su metro cuadrado de argumentos. Pedro se argumentó. Yo me imagino que Pedro decía: ¿qué puedo conseguir yo andando con esos hermanos que andan ahí? ¿Qué puedo conseguir yo en ese encuentro? ¿Qué puedo conseguir yo yendo a la iglesia el martes? Es más, es cansado, pago el toll. ¿Para qué? ¿Qué puedo conseguir yo a cambio? Pedro no miraba que podía conseguir absolutamente nada. Por eso estaba viviendo en su frustración y hablaba frustración. Mas sin embargo, Jesús, cuando lo ve, le da una palabra de reemplazo. Dígale al que está a su lado: usted y yo necesitamos una palabra de reemplazo. Jesús le dijo: ya tú no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Jesús después le dijo: boga mar adentro y en mi palabra tira la red. Diga conmigo: necesitamos cambiar nuestro lenguaje para gestionar una vida de fe y echar esa vida de temor, de inseguridad y de frustración afuera de nuestras vidas. Usted no tenga miedo a servirle al Señor, porque cuando usted le sirve al Señor, usted no va a perder absolutamente nada. Usted lo va a ganar todo, porque Jesucristo dijo: aquel que pierda su vida, aquel que gane su vida la pierde, pero aquel que pierda su vida por causa de mí la ganará. ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Si usted pierde el alma, ¿qué va a dar a cambio de ella? Entonces Pedro tenía, diga conmigo, una palabra de reemplazo. ¿Cuál es la palabra de reemplazo? Josué capítulo 1 versículo 8. Medita en esta palabra. Dígale que está a su lado: medita en esta palabra de día y de noche. Diga conmigo: día y de noche. Diga conmigo: día y de noche. Medita en esta palabra. Nunca te aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en ella. Dígale que está a su lado: palabra de reemplazo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar en la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios nuestro lenguaje y quitar de nuestra boca ese lenguaje de frustración, ese lenguaje de dolor, ese lenguaje de tristeza, y caminar en la palabra del Señor. ¿Usted está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? El gran problema que los cristianos tenemos es que tenemos un lenguaje demasiado prejuicioso y asesino y de muerte. Nos volvemos hipócritas con nuestra lengua. Tenemos que reemplazar, diga conmigo, reemplazar nuestras palabras por las palabras de Dios. Isaías capítulo 55 dice: es pues mi palabra, diga conmigo, la palabra de Dios que sale de la boca de Dios, como la lluvia, como la nieve que riega toda la tierra, la hace germinar, dar su fruto a su tiempo, y luego regresa, y no regresa atrás a mí vacía, sino que hace todo aquello lo cual la envía a hacer. Dígale que está a su lado: palabra de reemplazo. Tenemos que reemplazar, señores, nuestros chismes por las verdades bíblicas y eternas. Si chismeáramos menos y habláramos más de fe. Eso no lo dije yo, eso fue el Señor. Entonces Pedro estaba en una situación complicada porque estaba encerrado en su frustración. Él se había dado cuenta y había experimentado hasta ese momento que el evangelio le funcionaba a las multitudes, pero menos le estaba funcionando a él. Por eso se apartó de Jesús y estaba con Jesús de lejito, Señor. No le decía Señor, Pedro no le decía Jesús Señor, le decía Maestro. Entonces Pedro estaba de lejitos con Jesús. ¿Sí o no? Como algunos hermanos que están con Jesús de lejitos. Venimos a la iglesia de lejitos y escuchamos la palabra de Dios de lejitos porque creen que creen que cuando vienen a la iglesia se les va a manipular. ¿Sí o no? Eso es lo que los lobos con piel de oveja han gestionado en el corazón de la gente, y la gente piensa que todos los pastores y todas las iglesias son iglesias o son pastores
vestidos, lobos, rapaces, vestidos con piel de oveja. Señores, yo soy lo que soy. Yo no soy lobo y me tiro una piel de oveja por encima. Hay lugares que sí. Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Hay un líder en México que está encerrado en los Estados Unidos y tiene un ministerio poderoso en los Estados Unidos. Y esa iglesia es multitudinaria, miles de gentes. Y a la gente como que le gusta la mentira, el engaño, que les den paja, que les den cuento. A lo mejor usted necesita ir a una iglesia de esas para que crea. Si aquí la gran mayoría me conocen a mí, mi esposa, solo falta que me adivinen el color del calzoncillo. Me conocen con claridad, saben que soy un hombre forzado y valiente, que tengo mi casa en orden, mi esposa en orden, mis hijos en orden, todo está bien. Yo no sé qué más quieren ustedes. Entonces hay un líder en Estados Unidos que está encerrado y ahorita le dictaron, creo que, el tipo va a morir en la cárcel. Pero ahí están los hermanitos en la iglesia, ¿ve? No se van porque les gusta el engaño, les gusta la mentira. Y cuando están en un lugar de verdad se comportan como que si los fuesen a engañar. Dígale al que está a su lado, necesitamos reemplazar nuestras palabras por la palabra de Dios. Pedro estaba frustrado, enfocado en sí mismo, porque hasta ese momento el evangelio del reino, el evangelio de Cristo, no lo había bendecido, no lo había levantado, no lo había prosperado. Solo había visto que a todos le funcionaba, pero menos a él. Pedro había visto milagros poderosos, pero no en él. Pedro había visto la gloria de Dios en todos los demás, pero menos en él. Pedro había visto a las personas que estaban endemoniadas ser libres, pero nada le había sucedido a él. Por esa razón Pedro entra en una frustración, entra en duda, entra en inseguridad. Dudó, ¿será que hasta lo que he visto hoy no me conviene caminar con este Jesús? Porque no me ha quedado nada a cambio. ¿Está conmigo? Señores, tenemos que entender cómo Jesús trabaja en la vida de las personas. Cuando tú vienes a Jesús, cuando yo vine a Jesús y cuando usted vino a Jesús o cuando usted venga a Jesús, usted se va a dar cuenta que cuando usted inicia su caminar de fe, usted comienza con todo. ¿Cuántos iniciaron con todo caminando en Jesús? Porque el Espíritu Santo te toca y hay un impacto del Espíritu a tu humanidad, a tu espiritualidad, y tú te apasionas de una manera impresionante con Jesús y tú te das cuenta que todo es posible con Jesús y tu fe está aquí. Te escuchas escuchando, te acuestas a dormir escuchando adoración y alabanza, adoración en la de alabanza en la mañana, en la mediodía, en la tarde, escuchas las predicaciones en todo momento, pero al pasar del tiempo inicias a retroceder, inicias a creer menos, inicias a dudar. ¿Será que estoy haciendo lo correcto, sirviéndole al Señor? Yo le he preguntado al Señor, ¿será que no estoy obedeciendo? ¿Será que estoy haciendo algo incorrecto? Pastorear, Señor. Imagínate, yo he orado, Señor, ¿será que estoy haciendo algo correcto? Algo que yo fui llamado a hacer, Señor. Yo he orado, lo he preguntado al Señor muchas veces, Señor. ¿Qué tal, Señor, si me retiro de pastorear? ¿Será que? Pero después que hubieron momentos que me sentí poderoso, me sentí fuerte y escuchaba al Señor que me hablaba, pero había momentos de debilidad donde mi fe estaba en duda, donde estaba dudando. Aparte de eso, cuando gestionás la iglesia, pastoreás en la iglesia, hermanitos hacen cosas que no deben de hacer. Hermanitos vienen a la iglesia
Y los hermanitos, en vez de oír la palabra de Dios, de tener un espíritu y luego hablan mal de vos, te critican, te señalan. O sea, en vez de ver bendición, yo estoy haciendo algo incorrecto. Hay ocasiones, señores, que como pastor he visto que a la iglesia han venido 100 personas, como en este momento que habemos mucho. Pero luego el próximo domingo veo que hay 20. Imagínate 20 aquí en este templo tan grande que es. Y digo, Señor, sin duda que posiblemente esté haciendo algo incorrecto. ¿A cuánto les ha pasado así? ¿A cuánto de ustedes les ha pasado que usted ha servido? Le ha servido al Señor. Y usted le ha servido al Señor por años. Por años le has hecho un servicio maravilloso al Señor. Has estado en la iglesia desde que antes de iniciar llegaste, se terminó el servicio y tú todavía continuaste. ¿Cuántos le han servido al Señor así? Y de repente tú has estado diezmando, tú has estado ofrendando, tú has estado sembrando, pero no te ha sucedido nada bueno a ti. ¿Cuántos han vivido en esa dimensión? Donde te ha tocado darlo todo, entregarlo todo, pero nada bueno te ha sucedido. El Señor no te ha bendecido, el Señor no te ha prosperado, el Señor no ha hecho algo poderoso en tu vida. Es más, entraste en una etapa de vida donde te frustraste en la fe. Hoy en día hay muchísimos cristianos que están frustrados en la fe. No creen en la palabra de Dios, no creen en ningún líder, no creen en ninguna iglesia, como le pasó a Pedro. Porque Pedro se frustró. Pedro pensaba que el evangelio no le iba a funcionar a él. Por eso ahora el Señor Jesús vino a buscarlo a él. Oiga bien, Jesús no se fue a parar a hacer los milagros que iba a hacer a 100 millas, a 50 millas donde Pedro estaba. Justamente Jesús fue intencional. Se le fue a parar enfrente a Pedro. Lo andaba buscando. Aunque tú te hayas rendido en la fe, el Señor no te va a dejar en paz. Aunque tú hayas renunciado, Él te va a buscar. Aunque tú te hayas frustrado, Él te va a bendecir, Él te va a levantar, Él te va a dar vida y te va a dar vida en abundancia. Entonces el Señor viene donde Pedro y justamente, precisamente, geográficamente Jesús se para de frente de Pedro y el Señor sabía que Pedro estaba frustrado. El Señor sabía que Pedro estaba financieramente quebrado. Pero el Señor había preparado un milagro financiero para bendecirlo y prosperarlo. ¿Sí ves cómo es el Señor? Dígale al que está a su lado, Jesús está atrás de tu vida. Entonces el Señor le da una palabra de reemplazo. Dígale al que está a su lado, una palabra de reemplazo. Número 2, el Señor le da a Pedro una palabra de avance. Diga conmigo, una palabra de avance. Pedro aún está en frustración. Pedro aún está en incertidumbre. Pedro aún está en duda. ¿Cómo estás tú enfrente de la palabra de Dios? Que la palabra puede estar ungida con fe, pero ¿cómo estás tú? ¿Estás en fe o estás en incredulidad? Jesucristo dijo, el que tiene oídos para oír, tú puedes escuchar a Dios mismo hablarte mientras estás dormido. Pero si tú estás en un espíritu de frustración, si un espíritu de frustración, de incredulidad te tiene atrapado, no la vas a creer, vas a creer que es el diablo que te habla. Porque la gente que está en frustración, Dios le habla y creen que es Satanás que les está hablando. No te hagas tal cosa. A Pedro Jesucristo le habló. Y Pedro estaba tan frustrado que se sintió ofendido con Jesús. ¿Está conmigo? ¿Cuántos hermanos salen ofendidos cuando escuchan una predicación del pastor? Hay muchos que, mire hermano, yo me acuerdo cuando yo era hermano, ¿va? A veces salíamos enojados de la iglesia.
Con Pastor Pedro, y Pastor Pedro se soltaba una palabra poderosa y salíamos en el pasillo. ¡Qué palabra! ¡Qué compromiso! Y no sabíamos cómo hacer, porque la palabra nos confrontaba. ¿Sí o no? Nos llamaba a un cambio radical. Pero el problema que teníamos, que estaban personas escuchando que tenían un oído de incertidumbre, un oído de incredulidad, un oído de frustración. Entonces el Señor le da una palabra de reemplazo a Pedro. Pedro, es hora de cambiar tu frustración por mi palabra. Boga mar adentro y en mi palabra tira la red. Entonces Pedro le dice al Señor, yo no voy a pasar una vergüenza más. No le dijo Señor, le dijo maestro. Porque para Pedro aún Jesús no era su Señor, era su maestro. ¿Está conmigo? Entonces Pedro le dice a Jesús, Señor, he pescado toda la noche. Maestro, he pescado toda la noche. Que yo vaya nuevamente a tirar la red es un desperdicio de tiempo. Porque él estaba hablando desde su frustración. Que yo crea nuevamente que algo me va a suceder, va a ser vergonzoso para mí. Que yo tire la red nuevamente, ya la tiré, me vas a dejar quedar en vergüenza con todos estos que están aquí. ¿Sabes por qué Jesús le dijo, en mi palabra tira la red? O sea, Jesús le estaba diciendo, mira Pedro, si nada sucede, la vergüenza no va a ser tuya, va a ser mía. Pero yo sé que algo poderoso va a suceder. Dígale al que está a su lado, si usted cree la palabra, el responsable de esa palabra es Dios. Y algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ve. Algo poderoso va a suceder. Pero tienes que tomar la palabra de Dios en tu vida. Creerla en todo tiempo. Y sacudirte la frustración. Sacudirte la incertidumbre. Sacudirte la inseguridad. Sacudirte ese pensar de que si le sirves a Dios y buscas de Cristo, nada bueno te va a acontecer. ¿Sabe que muchísimos de nosotros los cristianos vivimos nuestra vida de fe desde esa dimensión de vida? Nos congregamos como que nada Dios va a hacer. Nos congregamos y buscamos de Dios sin expectar nada de Dios. Nos congregamos y buscamos de Dios sin esperar nada de Dios. Y esa es la manera incorrecta de buscar a Dios. Cada vez que usted se acerca a Dios, dice la palabra en Efesios capítulo 4, que le es necesario creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Cada vez que usted se acerca a Dios, usted espere de Dios. Dígale, hermano, cada vez que usted busque de Dios, espere algo poderoso de parte del Señor. Espérelo. Pastor, mire, yo ya me sé eso. Lo que usted está diciendo es muy básico. El problema no es lo que yo estoy diciendo, que sea muy básico. El problema es que tú buscas de Dios de una manera denigrante. En vergüenza buscan muchos de Dios. Se buscan de Dios avergonzados del Señor. Yo pienso que algunos vienen a la iglesia como escondidos del vecino. Que no me mire el vecino que voy para la iglesia. Me voy a estar escondido. No se toman ni una selfie en la iglesia. No se toman ni una selfie con su pastor. Todo lo postean, pero menos la iglesia. Se avergüenzan de que son cristianos porque no esperan nada de la fe. No tienen expectativa en la vida de fe. Creen que el congregarse o el buscar de Dios, ellos están aportándole a Dios y a la iglesia. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Cuando usted se congrega, la bendecida no es la iglesia. Es alegría que yo lo vea a usted aquí. Me gozo y me alegro en el Señor porque podemos darle una palabra. Pero usted tiene que darse cuenta que cuando usted viene a la iglesia, usted no me está haciendo un favor a mí ni a la iglesia. Quien se está bendiciendo es usted, porque Dios bendice a todos aquellos que le buscan. Dale un aplauso al Señor. El apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
y extendiéndome, diga conmigo, extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí ve? Una persona que no está frustrada en su vida de fe, lo voy a decir otra vez, una persona, diga conmigo, una persona que no está frustrada en la vida de fe es una persona con fe, es una persona con expectativa, es una persona que sabe que los milagros van a suceder, es una persona que sabe que la palabra profética tiene poder, es una persona que sabe que Dios no bendice, no sana solo enfermedades, sino que transforma la familia y te sana en todas las áreas de tu vida. Una persona que no está frustrada en su vida de fe, eso es lo que yo tengo que hacer y lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tú tienes que sacudirte la frustración. Así estaba Pedro, lavando las redes y Jesús ahí. Imagínate qué tremenda ofensa para Jesús. Imagínate cómo Jesús se sintió. Si te ofendes vos cuando tu discípulo no te va a saludar. Uno como pastor se ofende cuando a veces uno de pastor tiene discípulos y viene el hermano de la iglesia y solo se fue. Y yo le digo a mi esposa, baby, ¿te despidió de ti fulanito? No se despidió. Qué desgraciado, o sea, me miró con el trasero. Porque te ignoren es denigrante. Jesús se pudo haber sentido ofendido, pero el Señor no se ofendió, porque el Señor sabía que estaba sacando de la frustración a alguien para llevarlo a la vida de fe. Dígale que está a su lado, Dios lo quiere sacar de la frustración en la cual usted está metido y proyectarlo y dimensionarlo a una vida de fe poderosa, donde usted se dé cuenta y tenga latente en su mente, en su espíritu, que la vida de fe funciona, que en cualquier momento Dios puede hacer un milagro poderoso, extravagante, glorioso en tu vida. Entonces el Señor le dice a Pedro, boga mar adentro. El Señor le dio la palabra. Y es más, le puso más en tu Señor. El Señor le dijo, y en mi palabra. O sea, aquí ya no vas tú solo, aquí tú vas en mi palabra. Tenemos que vivir en la palabra. Tenemos que caminar en la palabra. Por eso debemos amar la palabra y vivir apasionados por la palabra, porque la palabra traerá el resultado poderoso que el cielo ha predestinado para tu vida. Tenemos que caminar en la palabra de Dios. Y mi palabra tira la red. Y sale ese tipo enojado remando. ¿Tú crees que Pedro iba feliz? Que lo mandaran a trabajar otra vez. Aquí voy. Bueno, voy a obedecer a Jesús. Dígale al que está a su lado en la palabra. Entonces, por eso Pedro cuando Pedro va en obediencia a la palabra de Jesús y en la palabra de Jesús, Pedro va con una barca, no va con las dos, va con una sola. Solo va con su papá y su hermano, a los empleados los despachó para su casa. Porque Pedro iba sin expectativa, iba frustrado, sin expectativa alguna que iba a recibir. Entonces el tipo pensó, bueno, aquí no es necesario dos barcas, aquí con esta vamos a ir a perder el tiempo allá como quiera. Vente papi, vente brother, vamos a ver aquí, a obedecer a este Jesús, a ver qué pasa ahí. Entonces, la frustración no permitió que Pedro se preparara para el milagro poderosísimo que Dios iba a hacer. La frustración no te deja a ti prepararte para lo que Dios va a hacer. Por eso muchos de nosotros nunca nos preparamos para lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Íbamos con el mable pegando de aquí para allá, para todos lados. Usted se tiene que preparar.
Dígale al que está a su lado y toque al hermano que está a su lado. Dígale, prepárese para el milagro. Prepárate para el milagro. ¿Me estás entendiendo? Como dijo Paquita, la del barrio. No digo lo demás. Dígale al que está a su lado, prepárese para el milagro. ¿Qué hubiera hecho Pedro? Papá, llevémoslos a los pescadores. Traigan la segunda barca, busquemos otra barca prestada, busquemos unas 10 barcas para que el milagro se expanda y se multiplique de una manera poderosa. Pregunto, si Pedro hubiese conseguido 10 barcas, ¿acaso las 10 barcas se hubieran quedado, solo una barca hubiera sido bendecida? Pero el problema es que Pedro no se preparó. Como tú no te preparas, Dios te va a prosperar y te va a bendecir, abrir tu cuenta de banco. ¿Estás conmigo? Dios te va a dar tu casa. Búscate un realtor. Ahí está mi hija que te puede ayudar. ¿Estás conmigo? Prepárate. Dígale que está a su lado. Prepárese para el milagro. Prepárese para el milagro. Prepare a sus hijos para el milagro. Prepare a sus hermanos para el milagro. Prepare a su esposa para el milagro. Prepare a sus hijos para el milagro. Vamos, usted se me fue. Prepare a su hogar para el milagro. Prepare porque una gran pesca viene a favor de tu vida. Prepárese para el milagro. ¿Cómo, pastor? Corra, abra su cuenta de banco. Prepárese para el milagro de prosperidad. Corra al banco, pídele una tarjeta de crédito. Empiece a trabajar en su crédito. Prepárese para la casa que Dios le va a desatar. Corra y busque. Vamos, pero haga algo. Prepárese para el milagro. Pedro no se preparó para el milagro. Por eso recibió un milagro a medias y estuvo a punto de estropearlo todo. Aquel que camina en frustración va a recibir a puras penas lo que Dios va a hacer en su vida. Porque no preparaste, no expectaste de Dios nada. Es más, manejaste un lenguaje negativo, de temor, de muerte, un lenguaje de incredulidad. Y Dios no quiere eso con tu vida. Dios quiere que inicies a hablar fe, creer en fe y a expectar que Dios va a hacer algo poderoso. Dígale que está a su lado, prepárate, chico. Es que dan ganas de darle una cachetada, agarrarlo y prepárate. Entonces Pedro tira la red y tuvo una gran pesca y casi la barca se hundía. Y Pedro, como un loco, empieza: ¡ay, ayúdennos! Tuvimos una gran pesca, una gran bendición. Y llegaron en auxilio de él. Pero de ahí vemos hacer a Pedro algo inaudito. Vemos a Pedro hacer algo que nos confirma lo primero que hablamos. Porque Pedro, viendo el milagro, ¿qué hizo Pedro cuando vio el milagro? ¿Pidió perdón o celebró el milagro? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando vio el milagro? ¿Pidió perdón o celebró el milagro? ¿Sabes por qué pidió perdón Pedro? Pedro no tenía que pedir perdón. Pedro debía celebrar el milagro, pero hizo todo lo contrario. ¿Sabes por qué pidió perdón Pedro? Por andar de incrédulo, por andar de prejuicioso en su cerebro, por andar hablando incertidumbre, por andar hablando papadas, por andar hablando tonterías, por ser antife, por ser anti Jesús. Y por eso a él no le queda otra opción que quebrantarse de Jesús. Y se llena de temor y dice: Señor, perdóname, porque me he dado cuenta que soy hombre pecador. He andado de chismoso, he andado hablando mal, he andado rechazando todo lo que tú me has dicho. Es más, he hablado mal de lo que tú has hecho solo porque a mí no me ha sucedido nada bueno. Y ni aún así el Señor hizo el milagro en el ingreso. Dígale al que está a su lado: prepárate, porque Dios hará un milagro poderoso en tu vida. Yo no quiero que cuando el Señor haga ese milagro extravagante en mi vida, ver ese templo que vamos a tener poderoso, inmenso en esta ciudad. Yo no quiero venir llorando delante. Ay, Señor, ay, perdóname, porque anduve en incredulidad cuando pude haber creído, Señor.
Señor, perdóname porque yo no creí que tú lo podías hacer. Ahora que lo hiciste, Señor, qué pecador que soy. Soy el más incrédulo de todos los hombres. Así les va a pasar a muchos. Porque andan de incrédulos hoy. Porque andan temerosos hoy. Porque se avergüenzan del evangelio. Pero yo le tengo buenas noticias. Que si usted inicia a creer, que si usted inicia a expectar, que si usted inicia a prepararse, usted no va a tener nada que arrepentirse. Usted va a celebrar el milagro. Usted va a celebrar el milagro. Y usted va a decir: Padre, gracias por ese milagro poderoso que has hecho en mi vida. Prepárate para celebrar el milagro. Prepárate para celebrar el milagro, che. Prepárate para celebrar el milagro. Gózate, alégrate, regocíjate, prepárate. Dígale al que está a su lado: prepárese para celebrar el milagro. Deje de andar de prejuicioso, deje de andar de negativo. Hable fe, hable expectación, hable sanidad, hable multiplicación, hable vida, hable esperanza, porque Dios va a hacer el milagro. Santo Padre. A mí se me hace que cuando el Señor haga el milagro vas a andar pidiendo perdón ahí moqueando. Pedro se fue de rodillas. ¿Te has preguntado por qué se fue de rodillas Pedro? ¿Te has preguntado por qué Pedro se fue de rodillas pidiéndole perdón al Señor? A Pedro se le sacudió ese maldito espíritu de frustración. A Pedro se le desarraigó ese espíritu de incredulidad, de duda, de muerte, que lo quería encerrar en una vida de imposibilidades. Todo era imposible. ¿Será que habrá algo imposible para Dios? Baja el piano, hiciste. Da miedo. ¿Sí o no? Dígale al que está a su lado: prepárate para tu milagro. ¿Cómo voy a prepararme para el milagro? Gestionando mi vida de fe. Andrés le dijo a Pedro: me he encontrado con el Mesías, con el Cristo, con el Salvador del mundo, y no se avergonzaba de dar testimonio de él. Y cuando Juan dijo: es aquí el Cordero, vino Andrés y corrió. Este es el Cordero, sí. Y corrió detrás del Señor y le servía. Gestiona tu vida de fe. Estimula tu vida de fe. ¿Cómo, pastor? Sírvele al Señor. Busca de Dios. Cuando te congregues y escuchas la palabra, usted entienda que es una palabra que va a dimensionar su vida y te va a llevar a otro nivel de fe. Entonces, cuando tú gestionas tu vida de fe de una manera correcta, tú estás preparando la plataforma para el milagro que Dios va a hacer en tu vida. Porque yo te tengo buenas noticias: en cualquier momento te toca a ti. Cuando tú sirves a las mesas, cuando tú miras los milagros que suceden en la vida de los demás, tú estás invirtiéndote en el tuyo. Y el que Dios va a hacer en tu vida va a ser mucho más grande del que el milagro que Dios hizo en la vida de los demás. A la suegra de Pedro la sanó del dolor de cabeza, pero a Pedro le llenó la bolsa de plata. A Pedro dijo: yo no sé cuánta plata, pero diga conmigo: este año me voy a hacer mi primer $1,000,000. Porque el evangelio no solo funciona en la vida espiritual, también en la vida material. Ay, hermano, $1,000,000, eso es ambición. Y la ambición es el diablo. ¿Se puede hacer la obra de Dios sin plata? ¿Qué estaba haciendo el Señor con el milagro financiero que hizo en la vida de Pedro? Fortaleciendo financieramente para que Pedro pudiera caminar con él y fuese libre de la escasez financiera. ¿Está conmigo? Dígale al que está a su lado: Dios no solo sana dolores de cabeza, Dios no solo sana cánceres, Dios no solo transforma a los borrachos, Dios no solo transforma a las prostitutas, Dios llena los bolsillos de plata de aquel que está escaso financieramente también.
Dale un aplauso al Señor. A mí el Señor me ha sanado de muchas cosas y me sigue sanando. Pero ¿sabe cuál es el primer milagro que yo expecto del Señor? ¿Sabe usted cuál es el próximo milagro que yo expecto del Señor? Que un día yo me levante de la cama y chequee la cuenta de banco y me encuentre 10 millones de dólares ahí. 20 millones de dólares. ¿De dónde vinieron? Yo no sé. Que el Señor del cielo los deposite ahí. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú te sentirías si de repente en tu cuenta de banco aparecen 10 millones de dólares? Un millón, vaya, 1 millón que te deposite. Te alegras que te aparezcan con 50 pesos, no digamos con 1 millón. Por eso tenemos que ser fiel en lo poco para ser bendecidos en lo mucho. Señores, yo celebro, y algunos de los líderes que estamos en los canales de WhatsApp, cuando alguien envía a la iglesia, cuando alguien diezma 50, 20, 10 pesos, yo lo celebro. Y cuando hay personas que ni me conocen y me dicen, ay pastor, le voy a enviar para las sodas, y me envían 50, digo yo, wow, Señor, gracias. Y los agarro y los siembro en la iglesia. Usted tiene que expectar de que Dios no solo lo va a sanar a usted del dolor de cabeza, no solo lo va a transformar interiormente, usted tiene que expectar que Dios lo va a bendecir financieramente. Y el problema es que tú no esperas a Dios ahí. La gran mayoría de nosotros los evangélicos no esperamos a Dios por el área financiera. Esperamos a Dios por que se aparezca en todas las áreas, que transforme al niño burro, al malcriado, que te sane de la enfermedad, que te quite la panza, que te quite los dolores de cabeza, que te quite alguna situación que tenés, que te quite esto, que te quite lo otro, pero menos que Dios haga un milagro financiero en tu vida. La gran mayoría no esperan a Dios ahí. ¿Por qué no esperas a expectar de Dios en tu vida financiera también? Señores, cuando hay plata en el bolsillo, en el banco, ¿cómo uno se siente? ¿Triste o alegre? Ay, tengo $5,000 para mí solito. Ay, me voy a ir de Macy's. Me voy a ir para el mall. Imagínate las mujeres con unos 5,000 bolas. ¿Qué harías tú? Ay, voy a comprar mi champú de 500 lempiras, de dólares, de $100. Imagínate los chicos cuando se casen. Estas niñas usan champús caros. Y uno albita de Jesús trabajando fuerte para comprar esos champús caros. Ajá, y el ingrato que no tenga ni para comprar jabón de sote. No tenga ni para comprar champú del dólar, el pobre. Imagínate, Vicente, que vos trabajas tan duro y esa niña el pelo que tiene, los champús que se ponen, ni quiera Dios, los vestidos, y el ingrato que ni para papel higiénico tenga. Dígale al que está a su lado, tenemos que expectar de Dios. Tenemos que esperar de Dios, que Dios nos bendiga financieramente. Que Dios nos saque de ese metro cuadrado de frustración. Hay mucha gente que por eso hoy ya no le sirve a Dios, porque se frustraron financieramente, porque pensaron que el evangelio del reino les está robando sus finanzas. Bueno, dicen, yo desde que vine a la iglesia, en vez de enriquecer, empobrecido. Ya antes no diezmaba ni ofrendaba, hoy me toca diezmar o ofrendar. Y ya llevo 3 años ofrendando y diezmando y no he visto nada. No he visto nada. Qué compromiso que me he echado al lomo. No, esta onda no funciona. Mejor sigo mi vida y hay que miren cómo hacen. Yo no me meto a esa onda. Así estaba Pedro. Ya no expectaba nada de Dios. A Pedro le dejó de interesar los milagros cuando Pedro miraba que un endemoniado era libre y quedaba después en su sentido cabal.
Otro loco con ese hueso, decía Pedro. Porque con las bolsas vacías, imagínate cómo estaba Pedro. Lleva 2 barcas a pescar. Y aparte de llevar 2 barcas, lleva todos los empleados que tiene. De no tener nada a estar endeudado. ¿Cómo estaba Pedro? Estaba en las manos de una frustración extrema. Frustración era lo que había en su corazón y en su mente. Y frustración no lo dejó expectar en Dios. Pero lo más lindo de todo es que Cristo vino por él. Dígale al que está a su lado: el Cristo siempre está por ti. El Señor no te va a dejar como estás. El Señor no te va a dejar en tu metro cuadrado de frustración. El Señor no te va a dejar en tu necesidad. El Señor no te va a dejar en tu escasez. El Señor va a hacer un milagro poderoso en tu vida. Por eso, prepárate. Póngase de pie. Dígale al que está a su lado: prepárese. Si usted no tiene cuenta de banco, abra una cuenta de banco. Pasen, hijos. Abre una cuenta de banco. Vaya al banco, pide una tarjeta de crédito. ¿Para endeudarme, pastor? No, para prepararse para el milagro.